Hola, soy Damar y hoy les voy a enseñar a hacer este kimono cero desperdicio. ¿Están listos? Este kimono viene del libro de Zero Waste Fashion Design. Me encanta este libro. Es un patrón de Holly McKillan y lo modifiqué un poco para poder hacerlo más kimono porque el patrón es de una camiseta. Ay, ¿dónde está? ¿Qué lo hice? Ajá. Acá está, es una camiseta que ya hice hace un tiempo, la hice como es tipo túnica. Lo que hice fue la versión que está abierta en el delantero, lo hice más largo y también le corté un trozo de cinta para poder, o un trozo de tela rectangular para poder hacer este tipo de cuello que le da más la ilusión de ser un kimono. Entonces, es bastante sencillo. La única complicación que tiene es en el corte del cuello, pero no es complicación. Intenté que fuese 100% cero desperdicio, pero quedó algunos trocitos de aquí cuando corté el cuello para poder darle como esta abertura triangular. A nivel de tejido, recomiendo un tejido bastante suelto, ligero. Ideal sería que por los dos lados sea similar porque como se va a abrir mientras caminas, o también aquí en las partes de la manga, es más bonito si es del mismo color por delante y por detrás, si el reverso y el delantero son iguales. En este caso me funcionó esta. Esta es una seda que compré en Vietnam. Digo seda porque cuando le hice la prueba del quemado no huele a seda. Entonces me vendieron gato por liebre, pero como todo en Vietnam, nunca sabes lo que te están vendiendo. Entonces, busca un rectángulo de tejido y vamos a empezar. Ok, aquí tengo mi tejido, supongamos que este es mi tejido al doblez. Y aquí tengo en total, o el tejido que yo utilicé en total tenía 130 centímetros por 1 metro. Como está al doblez, aquí tiene su otra capa, aquí mide 50 centímetros. En realidad mi tejido originalmente era de 1 metro por 140 centímetros, pero le corté 10 centímetros para reservar para el cuello. Entonces tome eso en cuenta al momento de trazar esta parte del patrón, que sería realmente el patrón como tal. Ahora, esta medida de aquí a acá vamos a marcar la mitad. En mis casos serían 25 centímetros a cada lado. Esto tiene que ser igual. O sea, esta marca de acá es igual. Vamos a dividirla a la mitad. Luego vamos a marcar hacia arriba lo que sería el ancho de manga que yo quiero. ¿Qué tan ancho quiero que sea la boca de mi manga? En mi caso, la boca de mi manga es de 70 centímetros. Entonces tengo que dejar 35 y 35. Es decir, 70 centímetros en total. ¿Por qué marco los 35? Porque yo voy a usar esa referencia para trazar lo que será mi cuello. El cuello lo voy a empezar a trazar desde este punto. Desde este punto hacia arriba marco 5 centímetros. Y desde este punto hacia adentro marco 5 centímetros. Y aquí voy a trazar una curvatura que la voy a extender hasta la esquina de abajo. Este sería mi cuello. Ahora, esta misma medida la voy a cortar acá. A partir de acá, donde termina mi manga, voy a marcar los 25 centímetros que marqué aquí. Estos dos son los únicos cortes del patrón. Esta medida y esta medida son iguales. Si tengo un tejido más ancho, esta medida será mayor y esta medida será igual a esta. Entonces, esta medida igual a estas dos. Y lo que me sobra de aquí para allá va a definir lo que será el largo de mi patrón, el largo de mi kimono. Si yo quiero un kimono más largo, necesito un tejido más largo.
Y esto sería realmente todo el patrón. Se oye complicado, lo sé, pero vamos a verlo en la práctica. Voy a utilizar esta hoja para simular que es un tejido. Lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. Voy a marcar lo que será mi cuello, 35, 35. Esa misma distancia la marco acá en el dobladillo, en el doblez. Voy a subir 5 centímetros, meter 5 centímetros, hacer esta curva y llevarla a nuestra esquina de abajo. Voy a medir esta distancia de acá a acá, marcar la mitad, solamente marcarla, una referencia para poder medirla. Y esa misma distancia la voy a marcar acá. Y lo que voy a hacer es cortar mi cuello al doblez. Este sería el único desperdicio que tendríamos, lamentablemente. Intenté hacerlo sin esto, pero esta curva le da una mejor forma al kimono. Y vamos a cortar esta línea a esta misma distancia. Y así quedaría nuestra pieza cortada. Lo primero que vamos a coser va a ser esta línea a esta línea, enfrentando los derechos. Entonces voy a traerlo hacia adentro, enfrentando los derechos, y voy a coser todo este borde. Y esta es la costura más complicada realmente, porque esta esquinita de aquí es bastante complicada de coser, pero es lo único complicado de toda la costura de este patrón. Vale la pena intentarlo, es un reto. Voy a colocarle cinta plástica para poder visualizarlo. Y este sería mi kimono realmente. Si no queremos colocarle cuello, ya sí estaría listo. Tendríamos solo que finalizar todos nuestros orillos y listo. Si queremos colocarle cuello, pues continuamos con el proceso. Para el cuello, en mi caso, tengo 2 tiras separadas, por lo que me tocó unirla en una de los extremos. Y este será mi centro posterior. La vamos a planchar doblándola primero a la mitad y luego el margen de costura hacia adentro. Quedaría similar a un sesgo o a un bies. Y lo vamos a colocar tal cual como un sesgo o un bies. Vamos a enfrentar el delantero de esta tira, de este cuello, a el posterior del cuerpo por el centro posterior. Colocamos alfileres recorriendo todo el orillo y vamos a coser sin llegar hasta el final. Para cerrar el extremo del cuello vamos a enfrentar los derechos del mismo y cosemos. Al voltearlo estará cerrado. Este paso también lo podemos hacer antes, pero es que hasta este momento no sabía cómo iba a cerrar el cuello y por eso lo hice en este momento. Y ahora sí, cerramos el cuello y pasamos la última costura para cerrarlo y encapsular todo el orillo de nuestro kimono. En mi caso, tengo una parte de mi kimono que me quedó sin poderlo cubrir con el cuello, por lo que le hice un dobladillo simple en una semidiagonal para poder encapsularlo dentro del cuello. Si el cuello de ustedes puede ser del mismo largo que el kimono, sería ideal porque se ahorran este paso. Y luego terminamos finalizando todos los orillos y todos los dobladillos de nuestro kimono. Y eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado y que intenten alguna versión de este patrón. Y si lo hacen, etiquétenme que quiero verlo. Me muero por ganas de ver lo que hacen. Nos vemos en la próxima. Chao.